¿Creen ustedes que el ingreso y el consumo de drogas está controlado en los Estados Unidos desde que se envió esa flota de guerra hacia el Caribe? ¿O se trata de otra cortina de humo? Hoy en Artículo 14 quiero que hablemos de un tema que los medios de comunicación no abordan por miedo a censura o a represalias, pero que aquí les vengo a mostrar cifras, escenarios y resultados que harán que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones acerca de esto. Acompáñenme hasta el final, que lo que les vengo a contar también les va a interesar. Como lo expliqué en otro podcast, la movilización de estos buques de guerra y el submarino nuclear a mediados de agosto de este año y ahora 10 F-35 hacia las costas del Caribe podía reunir tres escenarios distintos. Hablemos del primer escenario, de la interdicción de naves que transportaban drogas hacia los Estados Unidos. Al día de hoy, según datos de cálculos oficiales del Departamento de Defensa, hoy Departamento de Guerra, tomando una base de 28 días, a los ciudadanos americanos nos ha costado sostener esas naves en el agua durante ese tiempo, más o menos las siguientes cifras: 7 barcos y un submarino en 28 días por $283.660 diarios, para un total aproximado de 63.54 millones de dólares. Datos que son datos de gastos básicos según la Secretaría Naval. La operación diaria de 10 F-35 en Puerto Rico, pensando que ellos vuelan solamente 1 hora al día. Cada hora de vuelo tiene un costo de $17.525. Asumiendo que solamente van a volar una sola hora, estamos hablando de $4.91 millones. Estos datos son directos de la Secretaría de Defensa. El traslado de esos F-35 demoró 5 horas de vuelo hacia Puerto Rico. Esas 5 horas, como lo establecimos antes, $17.525 la hora, costó $880.000, para un total más o menos aproximado de 69.3 millones. Ahora bien, comparemos este gasto con los resultados obtenidos hasta ahora. Hasta ahora lo que sabemos es que el 2 de septiembre de 2025 Estados Unidos hundió una embarcación que venía de Venezuela. Se habló de drogas del Tren de Aragua, pero no hubo ninguna incautación o evidencia pública de la carga recuperada. Esto no prueba ni entrada ni salida de decomiso de drogas provenientes de Venezuela, pero se usó la fuerza letal, una ejecución extrajudicial injustificada, ya que en el operativo no hubo abordaje ni aseguramiento, además que tampoco fue el resultado de un ataque hostil previo. ¿Quién de ustedes podría darme una justificación lógica de esto? Ya que evidentemente el escenario de la interdicción no es el apropiado, basado por supuesto en los resultados. Vayamos al siguiente escenario, que se trataba de la invasión de Venezuela para restaurar la democracia o combatir el narcotráfico o el gobierno terrorista ilegítimo instaurado en Venezuela desde julio del año pasado. Aquí quiero que hagamos un ejercicio. ¿Quién elige y cómo son las elecciones en Rusia? ¿Hay democracia porque hay elecciones acaso? ¿Alguien me puede explicar si estoy equivocado? ¿Cómo es que el presidente se reúne en la última gira del Medio Oriente con Ahmed al-Sharaa, también conocido como Abu Mohammad al-Jolani, líder del Hayat Tahrir al-Sham, actual presidente de Siria, pero que hasta diciembre de 2024 sobre él pesaba una recompensa de $10 millones por ser líder de la organización terrorista que acabé de nombrar? Estados Unidos entonces no negocia ni acepta gobiernos dirigidos por terroristas.
Venezuela es un país donde no existe libertad de expresión y los derechos humanos están siendo violados cuando el gobierno permite la coexistencia de grupos al margen de la ley, encapuchados y financiados por ellos, por el gobierno, que atropellan, matan y desaparecen ciudadanos, además de restringir el uso del libre albedrío para expresar libremente el descontento, sus ideas en las redes sociales, criminalizando lo que hacen. ¿De verdad Estados Unidos en este momento de su historia podría atacar un país basado en esas razones? Cuando aquí se están militarizando ciudades, vemos encapuchados en las oficinas de inmigración, si descubren en tus redes sociales opiniones contra el gobierno o contra el gobierno de Israel, peor aún, te pueden negar, anular las visas o colocarte en un proceso de deportación. Sin contar con la anulación del derecho a ser tratado igual que otro, solo por ser diferente o hablar otro idioma. Mejor dicho, como decía Benito Juárez, para mis amigos gracia y justicia, para mis enemigos solo justicia. En redes sociales escucho a muchísimos expertos que manejan información muy acertada y que creo que es la más factible, pues solamente la presión de tener a esa fuerza militar cerca de las costas venezolanas hace que ellos se deterioren psicológicamente al punto que se van a exterminar unos a otros, y eso es lo que yo espero, sin que Estados Unidos dispare ni una sola bala. Pero les explico por qué Estados Unidos, geopolíticamente hablando, está haciendo esto. Desde el punto de vista doméstico, el presidente necesita demostrar una proyección de liderazgo fuerte. En época electoral o de crisis, un presidente puede querer demostrar que es fuerte contra los enemigos externos, para reforzar su imagen de seguridad, por supuesto. Desviar la atención interna es otro de los puntos que hay que tratar. Los despliegues y discursos sobre amenazas externas suelen servir para desplazar la atención de los problemas internos, y que tenemos muchos en economía, en inmigración, en inflación, en polarización política y en el caso Epstein sobre todo. Quiero hacer un paréntesis aquí para hablar de la polarización política. Y me quiero referir al hecho ocurrido esta misma semana, donde asesinaron a una persona muy polémica y muy cercana al presidente de los Estados Unidos. Y que desde la oficina oval, el presidente, sin evidencias ni certezas, responsabilizó de inmediato a los demócratas, a esa izquierda radical, por ese hecho. Ese discurso se propagó de inmediato en las redes sociales, avivando el odio entre los que quieren mostrarse como buenos y malos, en contra de unos malos, donde por supuesto los buenos son los republicanos y los malos son los demócratas. Pero ¿qué pasó? Resulta que el tirador resultó ser un mormón blanco, hijo de republicanos de toda la vida y actualmente seguidores de Trump. Esto, por supuesto, fue muy triste para todas esas personas. Pero ¿qué es lo peor? Como no fue un demócrata, un hispano o una persona trans, entonces una periodista de Fox News le pareció muy buena idea decir que este pobre muchacho, el que mató al señor Kirk, fue radicalizado en un semestre que asistió en la Universidad de Utah, porque es en las universidades donde los demócratas radicalizan a los jóvenes. Ustedes saquen sus propias conclusiones de esto que acaba de decir esa señora. Pero sigamos. También el presidente necesita enviar mensajes a la base política. Venezuela está presentada como un símbolo de autoritarismo, de narcotráfico y alianza con enemigos de Estados Unidos como Rusia, Irán y China. Entonces mostrar esa dureza satisface, por supuesto, a la base MAGA y, lo más triste, a muchos venezolanos que aún esperan algo del presidente. En términos de política exterior, el presidente debe mostrar disuasión. Aunque no se busque invadir, mantener esa amenaza abierta, busca disuadir a Maduro y a sus aliados de avanzar en ciertas acciones, como por ejemplo
la construcción de bases militares de Rusia o de Irán en territorio venezolano. Y si esta es la idea de ese gasto tan inmenso, 69 millones de dólares, entonces yo particularmente lo veo con buenos ojos. También tiene que mostrar una presión de negociación. Esa amenaza militar eleva el costo de la maniobra de Caracas en las mesas diplomáticas sobre el petróleo, la migración y el narcotráfico. Y los mensajes a terceros países es lo más importante, porque no solo va dirigido a Venezuela, también es un aviso indirecto a otros actores regionales y globales en los Estados Unidos, que pretende es mantener esa capacidad de proyección en el hemisferio, y eso también es válido. Estados Unidos necesita es mostrar fuerza en la zona. Pero ¿por qué creo yo que Estados Unidos va a terminar no invadiendo a Venezuela? Miren, el costo político que seguramente ya han evaluado puede ser muy alto. Por supuesto, si lo que se pretende es crear un conflicto interno político aquí dentro de los Estados Unidos con un hecho así, puede ser que termine afectando la moral de los ciudadanos. Porque afortunadamente en los Estados Unidos no existe en ninguna parte de la Constitución ni en las leyes federales la posibilidad que las elecciones de representantes, congresistas o del mismo presidente puedan ser suspendidas o dilatadas o cambiadas por ninguna razón. Entonces, si esto lo hacen es para tratar de manipular las elecciones de medio término, por ejemplo, no habría un sentido. Eso, bueno, al menos hasta hoy. Pero ¿qué sí les podría afectar? Mire, la reacción inmediata de Latinoamérica, organismos como UNASUR, el CELAC, la misma Organización de Naciones Unidas inmediatamente iban a condenar ese ataque. Países como México, Brasil y Colombia podrían reaccionar diplomáticamente, incluso hasta retirar los embajadores. Habría un éxodo terrible de refugiados hacia Sudamérica y hacia todas partes otra vez. Desde el punto de vista internacional, Rusia y China iban a denunciar de inmediato ante el Consejo de la Seguridad de la Organización de Naciones Unidas este tipo de actos, la legitimación de la acción de invasión que pretendiera hacer Estados Unidos en contra de Venezuela. Apoyando inclusive hasta militarmente a Caracas. Irán y otros actores hostiles podrían también ver la oportunidad de abrir frentes indirectos en contra de los Estados Unidos a través del terrorismo, guerras proxy. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas iba a condenar de inmediato también esta invasión. Desde el punto de vista económico y energético, recuerden que Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, un ataque militar dispararía de inmediato los precios del crudo internacional, afectaría los mercados, generaría inflación. Los países compradores del petróleo venezolano, que son China y la India, de inmediato iban a reaccionar. La seguridad y la legitimidad de los Estados Unidos se podría ver en riesgo con este acto imperialista en el hemisferio occidental. La erosión de las alianzas y la pérdida de la legitimidad con los organismos multilaterales. Es decir, Estados Unidos tiene mucho que perder con una acción de invasión. Entonces no es tan fácil como muchos quisiéramos. No es tan fácil. El verdadero poder no está en las balas que se disparen, sino en las amenazas que se sostienen. Y la pregunta que nos queda entonces es, ¿se sostiene esta amenaza para defender la democracia o para manipularla? Si este podcast te pareció interesante, saca tus propias conclusiones y coméntamelas. Suscríbete, compártelo y sígueme en redes. Seguimos.